enseñanza primaria acá en Capital Federal. Siempre trabajé en escuelas públicas, en el área de primaria común. Bueno, ahora lo sabemos muy bien de acuerdo a la nueva ley, que no es tan nueva, ya tiene algunos años, la Ley Nacional de Educación, si llamarlo modalidad, llamarlo nivel. Me gusta más modalidad. Nivel me resulta secundario. Entonces prefiero llamarlo como modalidad primaria para niños. Y también soy maestra de ciclo en una escuela del distrito 19, lo que se llama el Bajo Flores, el barrio Rivadavia o Villa 1114. Allí soy maestra de ciclo para una escuela para adultos. Y además, bueno, soy operadora en psicología social, trabajo en la Escuela de Psicología Social del Sur, de la directora Gladys Samson, como docente teóricos de primer año y segundo año en la carrera de operadores, y además superviso también talleres para los coordinadores de la carrera de primer año y segundo año. Y estas dos situaciones son bastante mezcladitas en lo que me van a escuchar hablar hoy, ¿no? La psicología social y la educación. Siempre trabajé en Capital Federal, por lo tanto las referencias a experiencias concretas de trabajo siempre son dentro de escuelas públicas de acá de Capital. Y me desempeñé también siempre en lo que yo llamo los distritos sureños de la capital, zona sur y específicamente sureste también. O sea, el distrito tercero, el distrito quinto y ahora el distrito también 19. ¿Qué más me gusta? A ver, soy mamá, tengo 4 hijos grandes ya, hombres y mujeres, adultos. Y además descubrí en los últimos años una nueva pasión vocacional que tiene que ver con el arte a través del teatro. Soy todo más o menos eso. Más o menos. Bueno, más o menos sabemos de dónde venimos, qué hacemos. ¿Por qué proyectos, como decía el título de mi taller, proyectos áulicos para la formación del pensamiento complejo, que suena muy incompatible, pero no debe estar así. Primero, si el pensamiento se puede formar, ya es toda una cuestión, tema de discusión, ¿no? La formación de un pensamiento determinado. Cuando yo pongo título a las cosas, después sé que me meto en un baile grande, ¿no? Porque uno después tiene que dar cuenta de cada una de esas palabras que puso en el título. ¿Y por qué pensamiento complejo en la escuela primaria? Uno dice, bueno, los contenidos son es un nivel básico dentro del sistema educativo. ¿Por qué la complejidad de la escuela primaria? Cuando en realidad muchas veces estamos formados hacia una tendencia de hacerle sencillas las cosas para que el chico aprenda, ¿no? ¿Por qué estudiar o por qué abordar temáticas desde la complejidad? Primero porque tengo que explicitar cuál es mi concepción de sujeto, ¿sí? Entonces, a partir de ahí puedo fundamentar todo el resto. Si no fundamentamos sobre qué sujeto estamos pensando, difícilmente podemos abordar cualquier tarea con ese sujeto, ¿no? Y allí hace profundidad, hace pie mi formación como psicóloga social. Siempre pienso a un sujeto que tiene 3 aristas, que se apoya en 3 patas, diríamos, o un trípode, que es su condición de un ser biopsicosocial. Es decir, es una entidad biológica, por lo tanto pertenece al mundo de la naturaleza, aunque estemos a veces tan separados de ella, pero pertenecemos al mundo de la naturaleza. Somos una entidad psicológica, tenemos aspiraciones, deseos, fantasías, miedos, sueños, esperanzas,
nos relacionamos con gente y desarrollamos nuestra afectividad a partir de la primera noción de mundo que llega a nuestros sentidos. Y estoy hablando mucho antes del nacimiento. Y además somos un ser social. Es decir, no existe la posibilidad de pensar un sujeto aislado. Siempre pensamos a un sujeto en una trama de relaciones vinculares. Y bueno, y esta es mi concepción de sujeto. Ya por el hecho de tener como concepción del sujeto a un ser que se apoya en tres patas, no en dos, pensamiento binario, sino en tres, más que dos, ya allí aparece una complejidad. ¿Sí? Ya allí aparece algo complejo. Todo aquello que los separa de cualquier planteo binario, blanco, negro, bueno, malo, lindo, feo, mujer, varón, grupo, individuo, etcétera, cualquier cosa que nos separa de esa contradicción binaria tiene que ver con la complejidad. Venimos de una formación académica, tal vez en el área de la educación, donde la formación históricamente ha sido siempre muy binaria, ¿sí? Civilización o barbarie, como decía recién en la reunión con los colegas talleristas y expositores. Nuestro sistema educativo se fundó en esa contradicción, polarizada y absolutamente binaria. Se estaba del lado de la barbarie o se estaba del lado de la civilización y no había punto de reconciliación entre esos dos pares, entre ese par, entre los polos y ese par contradictorio. Ah, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces ya a partir de aquí digo, pienso un sujeto complejo, no pienso un sujeto sencillito, ¿sí? Un sujeto complejo. Y eso por un lado. Por otro lado, ¿por qué pensamiento complejo también en la primaria? Porque lo que yo planteo con mi propuesta desde hace ya muchos años, no tantos, pero algunos, esto comenzó todo en el año 2004, cuando me encontré en una escuela primaria de Capital Federal, Escuela 3 del Distrito Tercero, una escuela que se llama María Sánchez de Thompson, trabajando en un sexto y un séptimo grado con una compañera que dijimos, ¡oh! Psicóloga social, ¿no? Éramos las dos psicólogas sociales. Entonces, bueno, vamos a hacer la nuestra, dijimos. ¿Sí? Educación y psicología social juntas, vamos a hacer la nuestra, dijimos. Esta es nuestra oportunidad. Y empezamos a pensar proyectos que tuvieran que ver con la psicología social y con la educación, juntitas, unidas. Y es lo que se llama proyectos, en principio interdisciplinarios, y luego proyectos transdisciplinarios, porque en la propuesta superan lo que cada una de las dos disciplinas puede llegar a plantear. Para que puedan darse cuenta hacia dónde apunto, yo voy a dar ejemplos muy concretos. Entonces primero nos encontramos, nos vimos así en las calles y dijimos, uy, vos sos, yo también soy, mirá qué bueno, vamos a hacer algo juntas. Y sí, dijimos, pero ¿y vos qué pensás? Y yo lo que veo es un grupo. No veo a Juan, a Pedro o a Mónica, qué sé yo, o a Patricia o a Eric o a Brian. Yo veo un grupo, bueno, yo también veo un grupo. Y entonces, bueno, vamos a empezar a hablar de emergentes. ¿Cuáles son para vos los emergentes grupales? Son estos, que tienen que ver con la comunicación, con la participación, con un estilo de participación y un estilo de proceso de aprendizaje. O sea, cómo ese grupo había formado ya sexto, séptimo grado, después de estar bastantes años compartiendo la primaria, tenían determinadas características como para acercarse al objeto de conocimiento. Lo hacían de tal forma, ¿sí? Cuando digo lo hacían, no es porque lo hace uno, sino que tenía un estilo grupal para aprender. Los más mochincheros, los grupos menos mochincheros, los más intelectuales, los más sentimentales o afectivos, los más expeditivos, ¿no?
podríamos llegar a darle una característica a cada grupo de manera particular de acuerdo a su vínculo con el objeto de conocimiento. Y después notamos que también había emergentes. Cuando hablo de emergentes hablo de una escena, ¿sí? Lo tienen que pensar de esa manera, no lo que un sujeto o un grupo conversa o dice, sino el emergente es una escena grupal que se despliega en ese escenario que es el grupo. Y por ejemplo, en el año 2004 apareció con ese grupo escolar, con el primero que tuvimos, mi compañera, mi colega maestra paralela de matemática y en ese momento ciencias naturales, y yo trabajaba en el área de prácticas de lenguaje y ciencias sociales, apareció una escena muy concreta que tenía que ver con la discriminación hacia los compañeros provenientes de países limítrofes, específicamente peruanos y bolivianos. Un barrio poblado por peruanos y bolivianos, porque es la zona de Montserrat, muchos hoteles, muchas casas tomadas, y las frases cotidianas de, como por ejemplo, salí adelante del pizarrón que la carne de burro no es transparente. Los chicos pueden ser muy crueles, diciendo cosas. O por ejemplo, yo no soy villero, che. ¿Vos sos villero? No, yo tampoco soy villero. Entonces cuando empezamos a ver todas esas cosas, digo, vamos a trabajar con esto. Era el año 2004, todavía no se hablaba del bicentenario, para nada. Pero teníamos un emergente a nivel nacional, a nivel país, que era el comienzo del gobierno o las elecciones que después lo nombraron, fue presidente electo Evo Morales. Teníamos un emergente nacional que era también la reunión por sí o por no al ALCA en Mar del Plata. Teníamos un emergente nacional que en el comienzo de la presidencia de Néstor Kirchner y anteriormente la crisis 2001. Y como emergente, eso como emergente nacional, como emergente a nivel de la ciudad, teníamos un barrio caracterizado por hoteles y casas tomadas, mucha migración peruana y mucha migración boliviana, mucha gente trabajando en trabajos en negro o changas, ¿sí? Que surgían de los datos de la documentación del registro de alumnos y las tareas de inscripción. Algunas madres solteras, muchas madres jefas de familia, y alguna otra situación que tal vez en este momento se me esté escapando, ¿no? Pero esa era la población con la cual trabajábamos, y la escuela en la cual estábamos se llama, hoy sigue teniendo el mismo nombre, María Sánchez de Thompson. Y vuelvo a repetir, en ese momento no estaba para nada planteado todavía ningún proyecto escolar, ni a nivel distrital, ni nada que se parezca que tuviera que ver con el bicentenario. Pero dijimos, a ver, acá hay algo de peso muy importante que tiene que ver con la condición de mujer, de ser mujer, jefa de familia, y con la discriminación a partir del origen étnico, ¿no? O de la nacionalidad. En este caso era en los países limítrofes latinoamericanos de Bolivia y Perú. Entonces dijimos, bueno, el proyecto tiene que ir para este lado. Y planteamos un proyecto que después los chicos le pusieron el nombre, y que el nombre fue Revolución con Ojos de Mujer. Sí, yo también voy a hablar miércoles, ¿no? Con el título. Pero bueno, fue ese el primer proyecto. ¿En qué consistió el proyecto?
El proyecto consistió en tomar, yo tenía que dar ciencias sociales, tenía que dar prácticas del lenguaje, mi compañera tenía que dar matemática y ciencias naturales. Entonces, la idea fue tomar un hecho histórico como la Revolución de Mayo y a partir de ahí plantear el tema de las revoluciones, pero desde el punto de vista de la mujer. En una comunidad muy machista, muy machista. Otro emergente, vuelvo a insistir, los emergentes son escenas, ¿sí? No había un alumno que se levantara a repartir el desayuno, porque esa era la tarea de mujeres. No querían repartir la leche, no querían repartir las galletitas. Por nada del mundo, era una ofensa, ¿no? Y terminaban siempre las nenas repartiendo las galletitas y la leche, porque si no, nadie comía. Entonces dijimos, bueno, esto tiene que ver con el machismo, con los rótulos, con las tareas designadas únicamente para la mujer. Bueno, y empezamos a trabajar todas estas cuestiones de manera de equipos, ¿sí? Trabajamos mucho literatura de género, y empezamos a ver cuáles eran las mujeres involucradas en los procesos históricos. Claro, mujeres argentinas. Mujeres argentinas, claro, exactamente. Y más que nada también porque la escuela María Sánchez de Thompson no ve una mujer además comprometida con la educación femenina en el país. Coincide la época, perdón mi interrupción, con la época de la novela histórica femenina, donde el protagonista es la mujer. Claro. Que aparece el cura, aparecen muchas, a vos que te gusta la literatura, empiezan a escribir la historia novelada a través de la mujer. Claro. Coincide esta época. Claro. Y dijimos, bueno, vamos a buscarle la contracara a María. Entonces buscamos otra mujer que no tuviera nada que ver con María, pero que hubiera participado también en los procesos revolucionarios. Juana Zurdo. Entonces empezamos a ver, primero trabajamos mucho con biografías de distintas personas, de distintos personajes, no solamente mujeres, sino también hombres, y amantes, cartas amorosas, y aparecen todas esas cosas, ¿no? Los chicos absolutamente escandalizados porque se enteraron que todos los próceres tenían amantes, ¿no? Por ejemplo. Y que como María se había casado a los 16 años, 17 con permiso del virrey, porque los padres no la dejaban casarse, cómo pudo haber hecho eso, y encima se casó con el primo, estaba loca. Bueno, todas estas cuestiones, ¿no? Empezaron a aparecer todo esto y se fascinaron con la biografía de María y después se fascinaron con la biografía de Juana Zurdo. Y empezamos a establecer las comparaciones de ambientes culturales, de formación, y veíamos que no eran diferentes. Juana se formó también en escuelas religiosas, como se había formado María, con familiares también de origen español, igual que María. También tenía un novio asignado y un marido asignado por la familia, igual que María. Y las dos fueron revolucionarias. No solamente revolucionarias porque se levantaron en armas, como en el caso de Juana Zurdo, y no lo hizo María Sánchez de Thompson, pero sí Juana. Pero fueron revolucionarias en el sentido de que plantearon una transformación para la época en la cual estaban viviendo. Ya el hecho de quererse casar sin el permiso de los padres en esa época era impensado. Y Juana, que también siguió a su marido en las luchas revolucionarias y participó del ejército y de las montoneras en Salta, Jujuy, etc. A tal punto de perder sus hijos en la lucha, ¿no? Bueno, se fascinaron con el mundo de estas dos mujeres. El proyecto termina con la creación de un diálogo imaginario entre las dos. Las dos fueron contemporáneas, pero nunca se encontraron. Como Eva y Victoria. Como Eva y Victoria. Yo tengo una impronta cultural insoportable, así que pará. No, vos metete pero bueno, porque hago asociaciones. Ustedes párenme a mí y métanse todo lo que quieran, porque para eso es un taller. Entonces, bueno, el proyecto termina con la creación de un diálogo entre María y Juana. Supuestamente Juana viaja a Buenos Aires y la va a visitar a su casa María en momentos
no de la revolución, sino cuando ya las dos son ancianas. Supuestamente podían llegar. Le digo, chicos, la fantasía en el texto todo es posible. Le digo, esto es ficción, no es realidad, no es un documento histórico, no estamos haciendo una novela histórica ni una obra de teatral histórica. Acá la verdad histórica no importa, lo que importa es lo que ustedes fantaseen con ese diálogo imaginario. Y bueno, surgió una conversación entre Juana y María, y eso fue teatralizado primero en Teatro de Sombras. ¿Por qué en Teatro de Sombras? Porque era muy difícil que pudieran tomar la palabra arriba del escenario. O sea, podían escribirla, podían armar los diálogos fueron armados en equipos de A4, entre varones y mujeres. Después fueron lo que cada equipo escribía, se le pasaba al otro equipo y tenía que seguir la misma idea que le habían entregado, no podía cambiar la idea del compañero o la del equipo compañero, pero tenían que seguir desarrollando o agregándole algo, y así rodó por todo el grupo lo que los distintos equipos de A4 habían hecho. Hasta que finalmente termina habiendo 6 diálogos. Fue un trabajo de 2 meses más o menos. Los diálogos se fotoduplicaron a todos, y de los 6 diálogos se hizo uno final. O sea que es un trabajo de escritura y reescritura, donde se trabaja ortografía, donde se trabaja normativa, donde se trabaja absolutamente todo. El texto teatral, todo. Mi compañera al mismo tiempo en el área de matemática trabajaba estadística. Por ejemplo, ¿cuántas personas habían participado de las revoluciones americanas durante el siglo XIX? Entonces tenían que buscar y tenían que sacar datos estadísticos. Con eso vieron porcentajes, trabajaron con el programa de Excel, hicieron gráficos, etcétera, etcétera, etcétera. Desde el área de ciencias naturales, ella trabajó lo que era el pastizal, la pampa, en la década del siglo XIX, y lo que era la puna en el siglo XIX, y las transformaciones de esos ambientes a lo largo del siglo XX y del siglo XXI. Y cuáles eran las relaciones económicas entre las producciones, digamos, y los contrastes económicos, ¿no?, a partir de los ambientes diferentes en cada uno. Bueno, terminó el proyecto en el mes de noviembre, un 7 de noviembre, donde se hace la fecha del patrono de la escuela, de María Sánchez, y se hace la obra primero como Teatro de Sombras, mes de noviembre. La directora no entendía por qué con Teatro de Sombras, porque 2 sombras de mujeres, ¿sí?, que dialogaban, no se podían ver los rostros, ¿no? O sea, mucha gesticulación, muy lindo, pero bueno, ¿por qué no? Pero que se les vea la cara, que las chicas, que esto, que lo otro. Y dice, ¿por qué? Yo digo, porque no pueden. Le digo, no están hablando de cualquier cosa, están hablando de ellas en el fondo, como mujeres, que también son discriminadas, que también los varones no quieren repartir la leche, que sufren el machismo, lo mismo que le pasó a Juana, lo mismo que le pasó a María. Bueno, entonces tuvimos que... fue algo así. Mi compañera se llama Sandra López, ella hoy en este momento es secretaria de la escuela donde yo estoy trabajando. La vida docente nos volvió a reunir, ella después titularizó, se fue a otra escuela, yo titularicé, me quedé en esa escuela, ella siguió trabajando con el mismo estilo en otra escuela y yo seguí trabajando en esa, y después, bueno, trasladé el cargo y ella ahora es la secretaria y yo sigo como maestra de grado. Bueno, entonces mi compañera Sandra López decía que de a poquitito teníamos que bajar la cortina, es decir, bajar el teatro de sombras, ¿sí?, esa pantalla blanca, para poder darle cuerpo a esas mujeres a través de las chicas. Y fue así, fue de a poquitito. Empezamos a hacer trabajo corporal en el grupo, mucho trabajo, mucho juego con el reconocimiento de rostros, de estar con los ojos vendados
y tocarse el cuerpo, cosa que como es un grupo mixto, costaba porque los varones decían, si la toco me da un castañazo. Yo digo, no, porque la puedes tocar la cara, pero ¿cómo va a tocar la cara? Señor, ¿usted qué quiere? Bueno, esas cosas pasaban. Pero poquito a poquitito, sí, una vez por semana hacíamos esto y se fue bajando de a poquitito hasta que se animaron y lo pudieron hacer sin teatro de sombra, de cuerpo presente, como decía la chica. Bueno, y eso fue en diciembre, un mes de trabajo, entonces pudimos pasarlo de esa forma. Ahora, para nosotros ese fue el primer proyecto donde nosotros veíamos una primera complejidad. La primera complejidad que a nosotros nos surgió fue a la hora de poder trabajar dos diferentes tipos de discriminación social, una de género y otra a través de los grupos étnicos. En el grupo todo era conversado, todo era dicho, y por otro lado, plantear un objeto de estudio como podía ser un hecho histórico desde las complejidades que ese hecho histórico tenía, incluso haciendo intervenir a las matemáticas o las ciencias naturales metidas adentro de la historia, ¿sí? Por supuesto articulados por prácticas de lenguaje. Y entonces se crea un producto nuevo, creativo, que es una obra de teatro. Surge de eso una obra de teatro. Duchaski dice concretamente que hay tres modos, ella reconoce tres modos, de transitar las escuelas. Una de ellas es a través de la negativización del otro y por lo tanto es un lugar de resistencia, pero no de resistencia activa, no esta resistencia incluso hasta revolucionaria de la década de los 70, podríamos decir, sino que es una resistencia pasiva, ¿no? Nada, todo lo que se proponga, no, pero esto no se puede hacer, no, esto acá no va, esto no es posible porque no tenemos recursos, ¿sí? O antes era mejor porque ahora los chicos vienen a la escuela para comer, como se dice muchas veces, no en la escuela de jornada completa, y no para estudiar, o porque la escuela es un depósito, o porque el docente está mal visto o degradado en su rol dentro de la sociedad. Entonces es un lugar de resistencia negativa, de resistencia pasiva, donde no hay propuesta, donde el lugar común es la queja, ¿sí? Esa es una manera posible de transitar las escuelas. Otra manera posible, y esto es muy difícil de poder captar porque se mezcla con la anterior, es el lugar de la desubjetivación. O sea, se le quita al sujeto su calidad de sujeto y se lo cosifica, ¿sí? Y las subjetividades no son reconocidas como tales, las nuevas subjetividades no son reconocidas como tales. Entonces, alumnos serán los de antes, entonces yo siempre pregunto, si alumnos serán los de antes, los de ahora, ¿qué son? ¿Qué hacemos los de ahora? Claro, aparte, ¿qué son? No solamente, eso sería la segunda pregunta, cuando uno puede contestar la primera, ¿qué son? Porque yo primero tengo que contestar la pregunta de qué sujetos tengo, para después saber qué hago con ellos. Pero no puedo contestar la segunda si no sé primero lo que tengo, con quién estoy trabajando, ¿sí? Entonces, alumnos eran los de antes, familia era lo de antes, escuela era lo de antes y docentes eran lo de antes. Pero si todo era mejor lo de antes, ¿qué hacemos ahora con esto que tenemos ahora? ¿Sí? Estamos en un brete bastante difícil de poder solucionar, ¿sí? Porque si todo era mejor lo antes, o sea, todo el tiempo pasado fue mejor, y ahí y eso no transmite nada positivo para poder salir del problema. O sea, no problematiza, sino que cierra camino, plantea un dilema, no un problema, ¿sí? Cuando uno se plantea un problema, puede encontrar una solución. Ahora, si uno se plantea un dilema, la solución es imposible de encontrarla. Porque es dilemático. Eso cierra, no abre, cierra. Entonces, otro camino posible, dice Duchaski, de transitar las instituciones educativas es la creatividad. Y es el camino más complejo.
es el más complejo porque uno tiene que apelar a recursos que uno no cree que tiene, pero que empiezan a surgir. ¿Y de dónde surgen? La instancia grupal no surge de la cabeza del docente, ni de la cabeza del directivo, ni de la cabeza del alumno más capaz o del menos capaz. Surge de la dinámica del grupo. O sea, cuando yo comencé esta pequeña charla introductoria, les hablé de emergentes. Y los emergentes son grupales, no son individuales. No hay un emergente que pueda surgir de un individuo solo. El emergente es una producción grupal, siempre. ¿Sí? Siempre hay más de uno metido con sus patas, sus manos y su cabeza adentro de esa escena. Hay que ver quién lo descubre. ¿Cómo? Hay que ver quién lo descubre. Hay que tener ojos para ver. Claro. Y lo primero que tenemos que tener los docentes es perder la mirada inocente, ¿sí? O la mirada unidireccional. Si uno quiere ver, qué sé yo, alumnos con determinado formato, va a ver solamente alumnos con determinado formato. ¿Se entiende lo que digo? Si uno quiere ver determinados sujetos, va a ver únicamente esos sujetos, no va a ver la variedad de sujetos que tiene alrededor. ¿Sí? Si uno piensa que las escuelas tienen determinada característica, y va a haber solamente escuelas con esa característica, y se va a perder todas las otras características que tiene cada escuela. Entonces lo primero que tenemos que ampliar es la mirada. Sí, adelante. Entonces lo primero es mirar en forma así panorámica, de abanico. Hacer como una especie de rastrillaje, diríamos, ¿no? Por el escenario. Hay un docente de la Escuela de Psicología Social que una vez me dijo algo y yo dije, bueno, esto tiene mucho que ver también con un librito de Ana María Fernández que se llama El campo grupal, que le decía, ustedes cuando miran un grupo, ¿cómo lo miran? ¿Así o lo miran así? Se miran así, porque así se ve hasta el horizonte. Son distintas maneras de entender la profundidad. Yo puedo entender la profundidad así, en forma de pozo, o puedo entender la profundidad en forma de horizonte. Entonces la mirada se amplía. Entonces preguntémonos eso, ¿cómo miro al grupo? ¿Miro como si fuera un pozo o miro como si fuera un horizonte? Ahí lo veo mucho más amplio, ¿sí? Y me entran más cosas en la mirada. Puedo comprender más cosas, tener más elementos. Cuantos más elementos tengo, primero van a sentir una gran confusión. Van a decir, pero ¿por dónde empiezo? Si tengo tanto, tiempo, paciencia. Uno empieza a seleccionar, ¿no? Cuando yo empecé a hablar, les dije emergentes nacionales, latinoamericanos, barriales, comunitarios, y había un emergente institucional muy importante. Había cambio de directora. ¿Sí? Había cambio de directora. En el año 2003, un año anterior, había venido una directora nueva. Y cuando llegó, revolucionó la escuela. Cambió todo. Pero cambió todo de verdad, hasta cambió el edificio. ¿Sí? Entonces había una revolución adentro de la escuela. No era solamente, ¿no?, lo que yo digo a través del emergente, del contenido, ¿sí?, sino que había una revolución en la escuela. Los padres venían a cada rato a quejarse por algo nuevo porque la directora imponía también cambios en la actitud, ¿sí?, en la actitud de los docentes, en la actitud de los padres que mandaban a los chicos y en la actitud de los alumnos. Había un ambiente revolucionario en todo lado. Y bueno, todo esto tiene que ver con una mirada en panorama, ¿sí? Y a través también de lo que llamamos los ámbitos psicosociales. Esto es bien de psicología social, que John Riviere plantea el ámbito comunitario, el institucional, el sociodinámico y el psicosocial o individual, ¿sí? A partir de la muerte de Pichon Riviere, la psicología social no se quedó estanca, creció,
Y al ámbito comunitario le agregamos el ámbito nacional y el ámbito internacional. Entonces, cuando leemos emergentes atravesados de un sentido hacia el otro, ¿sí? La escena que se nos plantea siempre tiene algo que ver con todos estos ámbitos al mismo tiempo, porque estos son como círculos concéntricos, como las mamushkas, ¿sí? O como los surcos que hace una piedra cuando uno la tira al agua. Y hacemos zapito, ¿sí? Entonces, una piedra tirada acá tiene sus consecuencias en todo esto. Una piedra tirada acá, ¿sí? La mariposa que vuela, que tiene que ver el revolteo de la mariposa en Japón con la bolsa, no sé, de Nueva York. Tiene que ver. Entonces, cuando yo hablé de los emergentes, ¿sí? Marqué emergentes en todos los ámbitos, ¿sí? Y nos pusimos a pensar, bueno, a ver, este emergente que aparece en lo individual, ¿sí? Una nena que sufre discriminación porque le dicen salite de ahí que la carne de burro no es transparente. Ámbito sociodinámico, esta cuestión de no querer servir el desayuno si no era una mujer. En el ámbito institucional, directora nueva, que era a revolucionar y que tenía mucha resistencia por parte del grupo de padres en un principio, después fue amada, pero al principio, bueno, ¿quién es? En el comunitario, muchos cambios en el barrio, porque si bien había una comunidad peruana y boliviana muy grande, muy importante, comenzaba a haber mucho desalojo. Y teníamos muchos alumnos que eran golondrinas dentro del barrio, ¿sí? Hoy vivían en una casa, mañana vivían en otra, y había toda una impronta del movimiento piquetero dentro del barrio, que era el que se encargaba, ¿no?, de tomar las casas y de generar concientización acerca del derecho de la vivienda, más allá de lo que cada uno pueda pensar acerca de la legalidad de este acto, ¿no? Pero esto en la comunidad existía, ¿sí? Y por otro lado, un barrio donde el delito, lo ilegal, era bastante cotidiano y con lo cual se convivía muy así de manera cercana y hasta al descubierto, ¿no? Todo el mundo sabía que no pasaba nada. En el ámbito nacional, ya lo dije, sonaba cada rato el movimiento del no al ALCA con la Convención de Mar del Plata y la cercanía de las elecciones en Bolivia, la comunidad peruana y boliviana que participaba de la escuela estaba también muy movilizada por eso. Algunos decían podemos volver a Bolivia, otros no, preferían quedarse acá. Bueno, distintas cuestiones que tenían que ver con el contexto. También a nivel internacional, el tema de la globalización, de los medios de comunicación, donde todo eso se vivía de una manera muy cercana, pero muy cercana. Entonces todo esto fue permanentemente leído como si fuera un abanico que se abría y se cerraba, y que decía esto tiene que ver con esto, tiene que ver con esto, y era como empezar a acomodar piezas de un rompecabezas, ¿no? Y así surge ese proyecto. Seguido de eso, me encanta que haya gente de Entre Ríos porque lo que voy a hablar es de eso, de Entre Ríos. Surgió un proyecto a partir de un emergente institucional que tenía que ver con el agua y de otro emergente nacional que tenía que ver con Bosnia, que hoy vuelve otra vez a surgir, ¿sí? Entonces se dan estos dos emergentes. ¿Qué pasa en la escuela con el agua? Era insoportable la cantidad de veces que pedían los chicos para ir al baño, aún en momentos de mucho frío, a mojarse.
a mojarse, cabezas mojadas, chorreadillas así, te salpicaban todo. Y se mojaban y se querían mojar y mojar y mojar. Y la directora, que yo dije que había llegado ya 2 años atrás, esto fue en el 2000, ¿cuándo fue lo de Bosnia y las papeleras? 2007, 2006. 2007. Bueno, esto ya fue en el año 2007. A lo largo de esos 3 años, 2004 al 2007, la directora había cambiado los baños. ¿Sí? Había baños nuevos, con canillas que funcionaban, con inodoros que funcionaban. Y los chicos venían de casas tomadas y de hoteles y de lo que se llama comúnmente conventillos, donde se comparte un baño cada 20 familias. ¿Se entiende? Entonces, bueno, el uso del agua. Había que enseñarles a usar el baño y a enseñarles a usar el agua, ¿no? Que no es un recurso inagotable, aunque pareciera que sí. Y aparece Bosnia. La gente de Bosnia con las asambleas en Bariloche y la papelera. Dijimos, juntemos. Es agua más agua, juntemos. Entonces, bueno, juntamos. Y ahí surgió otro proyecto que no tengo retroproyecto con la misma persona. Surgió un proyecto que se llamó De la Forestal a Bosnia. Y esto se lo voy a leer porque no me acuerdo mucho lo que habíamos escrito sobre ese proyecto, que esto es una introducción, ¿sí? Ahora yo te voy a hacer una pregunta del rol directivo, perdón. Sí. ¿Puedo salir del rol? Sí. Es una enfermedad que tengo. No, perfecto. Yo te escucho hablar a vos y veo que este dúo dinámico potenciaba un montón de cosas con los alumnos maravillosos. Sí. ¿Y el resto de la escuela? El resto de la escuela tenía proyectos, tal vez donde no se mezclaban tanto las materias, pero con la misma impronta a nivel de los ejes centrales. Todos los proyectos de los cuales yo hablo bajan de un proyecto institucional, son coherentes con un proyecto institucional. El proyecto institucional escolar, el primer proyecto institucional escolar fue Parques Nacionales. ¿Sí? Es decir, todos los grados, desde primer grado hasta 7º grado, tenía que desarrollar en algún punto de su estrategia, de su planificación, algo que tuviera que ver con parques nacionales. A tal punto que, bueno, el maestro del primer grado había hecho una enciclopedia de animales tomando en cuenta las especies originarias en peligro de extinción, en los lugares donde los alumnos eran oriundos. Porque en primer grado, a diferencia de los grados más altos, había muchos chicos de origen paraguayo y de la zona de Misiones, de Corrientes, de Chaco. Entonces tomó la Reserva Nacional, la Reserva Provincial de Formosa, Parque Nacional Iguazú, y los esteros de Liberá y bueno, toda esa zona del noreste, y los palmares. Y todos compartían la misma mirada en las prácticas docentes que ustedes tenían. No, o sea, yo soy psicóloga social y tengo esta mirada con respecto a los emergentes. Sí, yo entiendo lo que vos decís, pero esto que vos me estás contando, esta forma de trabajar con una producción final, donde el chico ve el trabajo plasmado en algo concreto. Sí, es lo que se llama planificación a partir de proyectos. Exactamente. Está plasmado dentro del diseño curricular de la provincia de Buenos Aires. Si yo no me equivoco, creo que también en el diseño curricular son parecidos, yo después similares. Les iba a dar la parte normativa, que tiene que ver con la bajada de la Ley Nacional de Educación y la bajada del diseño curricular, que eso es la norma que nos rige. Sí, no, lo que quiero decir a eso es que esta mirada tuya, es decir, vos tenés la suerte de que pudiste estudiar esto, te interesó la psicología social, pero dentro de una escuela, la forma de manejar conflictos y de trabajar
los contenidos del diseño curricular es esta, no hay otra. Es interrelacionar todas las áreas, es trabajar con mi equipo docente de esta manera. No hay otra forma de llevar el interés de los alumnos a la vida concreta de enseñar y de aprender. Estamos de acuerdo. ¿No es cierto? Es decir, por eso te preguntaba el resto. Cuando vos decís que la directora iba y te quería que aparecieran esos rostros y esas caras, a mí, desde mi lugar, digo, a ver, esa directora nunca fue ese grado, nunca miró a esos alumnos, nunca supo... No, esa directora lo que pedía era más. Está bien, perfecto. Lo que pedía era más. Está bien, porque yo lo miré desde el otro lugar. Claro, yo digo, dame tiempo, esperá. Claro, sí, está bien. Yo por ahí lo hubiera plasmado a otro lugar, pero bueno, cada uno lo ve de una manera diferente. Pero esta forma de trabajar que vos estás planteando sirve mucho para la buena convivencia dentro de la escuela, porque esto permite que el alumno esté interesado en el hacer y el interés de venir a la escuela. Me estoy yendo más a la norma, como vos decís. Este derecho que tengo como estudiante de aprender, ¿no es cierto? Que para mí es un derecho, soy un sujeto pleno de derecho, hace que este maestro que está ahí se esté dando cuenta de que yo existo, me está mirando y está mirando mi interés. Que esto que vos estás planteando, en las escuelas hay un problema importante de todos los docentes, y no hablo solamente de los maestros, hablo de los directores, hablo de supervisores, hablo de biporientación, hablo que es, una cosa es visualizar a los chicos, esto que decía ella, mirarlos, mirar. Tengo alumnos y después escuchar a lo que el pibe quiere. ¿Por qué tenemos tanto problema de convivencia, tanto conflicto dentro del grado? Porque no escuchamos, no. Hagan memoria de nosotros cuando íbamos, ¿por qué antes era mejor? Porque éramos recallados, ¿o no? Cuando éramos resumisos, y ahora los chicos no son más así. Y está bueno que así sea, que no sean tan sumisos como nosotros. Por suerte no son así. El problema es ¿qué tiene el adulto para dar ahí a ese alumno? ¿No? Entonces visualizo a algunos alumnos, a estos alumnos que son el modelo de alumno que yo quiero tener. El director visualiza, si quieren lo llevo al director, a aquellos docentes con los que quiero trabajar porque tenemos la misma idea de alumno, la misma idea de enseñanza, la misma idea de aprendizaje. Pues tenemos que trabajar con todos y todo por un mismo fin. Claro. Perdón, la pregunta creo que enfilaba, o sea, desde el lugar donde lo estaba enfocando ella es si realmente, porque si bien está reglamentado institucionalmente este tipo de proyecto tan ambicioso, yo tuve la suerte de participar en una escuela con una directora que me dio absoluta libertad y confianza. Claro, y cuando vio algunos resultados dijo, así. Claro, no, perfecto, pero está también enmarcado dentro de lo que es el proyecto institucional. Exactamente, que aparte está enmarcado dentro del proyecto institucional, por un lado. El proyecto institucional... Pero antes vos con tu director y con tu equipo de compañeras, seguramente se habrán sentado y habrán pensado en el perfil de egresados que querían. Claro, absolutamente. En la visión de escuela que querían. Absolutamente. Y cuando yo... En el trayecto que iban a seguir. Y cuando yo digo, Emergente Agua... Le dijimos, las dos, mis compañeros, le dijimos a la directora, Catalina, el emergente es el agua. Me viene y me dice, otra vez me viene con una... ¿Qué pasa con el agua? Ella lo primero que dijo, ¿qué pasa con el agua? Claro, se rompió. Y yo dije, no, mira, el emergente es el agua. Viste que todos los maestros están peleándose en el patio con los chicos porque si vienen todos mojados se empapan. Bueno, el emergente es el agua. El tema es que tienen varios turnos que pueden usar. Ay, si ustedes me solucionan ese problema, yo digo, no, nosotros no te vamos a solucionar ese problema, pero hay que trabajar con el agua. No, lo que hiciste fue ponerlo, visualizarlo. Claro, digo, pero hay que trabajar con el agua. Eso es lo que hiciste. Pero desempeñaste otro rol, no era los maestros. Hay que trabajar con el agua. No, desempeñé el rol de maestro porque ella era mi coordinadora de ciclo. Claro, pero estabas mirando distinto. Y ella me decía, dame ideas, soy abierta a todas las ideas. Y esto lo decía en las reuniones de personal. Y sistemáticamente en el mes de febrero, cosa que algunos docentes
les hinchaba un poco, pero a mí me parecía muy bien. Ella llamaba en el mes de febrero, cuando teníamos que asistir, llamaba a redactar el proyecto institucional. En conjunto, como corresponde hacerlo. ¿Sabés por qué pasa que el docente, ¿sabés por qué el docente se molesta de ir en febrero? Porque no sabe a qué va. Bueno, pero si tenemos tarea, lo hacemos muy bien. Pero en una dirección organizada, con gente competente, no va. Claro, pero si tenemos una conducción que nos dice, no solamente vamos a hacer eso. esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer lo otro. El alma de la escuela es el PEI. Claro, exactamente. Y el alma del salón, y el alma del salón de los proyectos es el proyecto áulico. Sí. Mi pregunta es los tiempos. ¿Cuántos proyectos? Yo hasta ahora de lo que hablé es del proyecto Revolución con Hojas de Mujer, es un proyecto anual. Perfecto. De la Forestal Agonia también es un proyecto anual. Y ahora lo que estoy haciendo, porque estoy en jornada simple, en ese momento no lo hacía en jornada simple, sino en jornada completa, lo que estoy haciendo ahora son proyectos mucho menos ambiciosos, más acotados en el tiempo, con un resultado más inmediato, que son proyectitos bimestrales. ¿Sí? Pero también en plena coordinación con la directora que vuelve, que no es esta misma, es otra, creo que vuelve a ser mi coordinadora de ciclo. Y yo le digo, Gladys, mira, voy a hacer esto, esto y esto, pero necesito esto y esto y esto, de tal materia, de tal materia y de tal materia. Bueno, hagamos reunión de ciclo, y hace reunión de ciclo, y dice, bueno, Miriam va a hacer un proyecto de tal, necesita que en plástica hagan tal cosa, necesita que en matemáticas se vea tal otra, y pónganse de acuerdo, y ya se va, se retira. Entonces nos sentamos y armamos equipo. Entonces hoy yo en el sexto grado estoy viendo encuestas sobre un concepto medio extraño que se me ocurrió, que es ecosistema urbano, a partir de una intervención de unos psicólogos sociales que están trabajando en Colón, Entre Ríos, Protágonos, ¿sí? Que ellos tienen una hipótesis acerca de ecosistemas urbanos y tienen proyectos para intervenir en escuelas. Así que hablan sobre las huertas en balcones, ese tipo de cosas, sí. Las terrazas, sí. Los techos con pasto. Sí, sí. Protágonos es la voy a anotar, porque está también esto de las bombas de semilla, ¿no? ¿Está relacionado con eso? Creo que sí. Yo no sé muy bien qué es lo que están desarrollando en Colón, Entre Ríos, pero sé que acá, sí. No, ellos están en Colón, Entre Ríos. Que se lo llaman grupos terroristas urbanos en cuanto a que tiran bombas de semilla, ¿no? En cualquier lado, sí. Pasa por un lado, ¡paf! No, ciudad, acá en la ciudad de Buenos Aires. De la ciudad de Buenos Aires. Googlealo que lo vas a encontrar. Una preguntita a modo de estoy pensando en la organización institucional. Ese tiempo, primero me llama la atención lo de la coordinación por ciclo, que nosotros no lo tenemos. Eso lo hace el director, es coordinador de un ciclo y el director del otro ciclo. Y la secretaria de otro. Son 3 ciclos. Ahí está, eso me llama mucho la atención porque no lo. Claro, son 3 ciclos. Primer ciclo de primero a tercero, segundo, cuarto y quinto, tercero, sexto y séptimo. En capital es séptimo, en provincia creo que son 2 ciclos. Son 2 ciclos. Allá son 2, por eso. Bueno, en la capital todavía tenemos séptimo grado y por lo tanto dividimos de a 3. Y cada persona del equipo de conducción coordina un ciclo. Entonces, en la coordinación de ciclo nos dicen, bueno, a ver, este es el PEI que hicimos en febrero. Sí. Bueno, primer ciclo, con respecto a este PEI, ¿qué va a ser? Segundo, tercero. Y después, el equipo de conducción tiene que ver el hilo conductor de primero a séptimo grado. Perfecto. Esos espacios en que vos recién contaste de que se junta el equipo con los distintos actores, en esto me refiero a los maestros de artística y de física. Bueno, ¿Eso fue en febrero o tienen un espacio? No, en Capital Federal tenemos 5 jornadas anuales de organización institucional. Que las usan. Que las usan por suerte para eso. Sí, lo que nosotros llamamos 10 instituciones. Pero después deben tener espacios institucionales de encuentro también. Las horas de plástica, claro, que tengo que me saqué las cosas de corregir de encima, por ejemplo,
Entonces voy y le golpeo la puerta a Gladys, que es la directora actual, y le digo, Gladys, tengo tal cosa que hacer, necesito tales insumos, decime. Porque además el tema son los insumos, ¿sí? Cartuchos de tinta, para poder hacer las impresiones de los gráficos y de las planillas Excel y de etcétera. Entonces, a partir de esto, cuando empezó en el 2004, empezamos a trabajar así, qué sé yo, y Sandra, mi compañera en ese momento, era mucho más ducha que yo en la parte de informática. Y entonces ella decía, no, pero tenemos esto, el programa, necesito cartucho de tinta, necesito norma de papel, necesito esto. Entonces dijo, bueno, basta, vayamos a buscar un subsidio. Y fue a buscar un subsidio al Ministerio de Nación. Y se puso como Nación, porque los de Ciudad no le alcanzaban. Entonces fue a buscar un subsidio a Nación y se anotó como escuela dentro de lo que se llaman las escuelas PIE. Claro. Sí. Fue, no sé cómo es. Te cuento, en la provincia de Buenos Aires hay muchos programas, hay muchos planes y programas. Por ejemplo, yo también sí. Yo donde estoy es mixto y el PIE es nacional, pero dentro de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, yo tengo el PROMA, que es el programa de mejora escolar de escuelas rurales, que viene de Nación y baja provincia. Sí. Eso implica capacitación, insumos, es más chiquito, porque como las escuelas rurales o las de islas a partir de la nueva ley provincial de educación, aparecemos ahí como contexto nuevo, islas. Son más chicas, hay menos cantidad de alumnos, los subsidios son menores. En cambio los PIE tienen más intento. Es complicado llegar a un... Bueno, la escuela no lo logra y en realidad es una... Hay escuelas que lo han pedido, sí, la escuela nuestra lo está pidiendo, pero no hemos tenido... Yo creo que ya se costó un poquito, que hay una determinada cantidad de escuelas PIE y no creo que haya... El año pasado, no, pero el año pasado un poquito más porque este año nosotros tuvimos en Entre Ríos la jornada de la década ganada y hubo escuelas que ingresaron este año en muchas jornadas se les hizo entrega, digamos. El año pasado, impresionante todo lo que de poquito van incorporando. Bien. Aparte que se van a entregar reunir ciertas características de la herramienta y cuestiones. Yo creo que la cuestión tiene que ver con la gestión. Sí, claro. Yo creo que yo siempre lo reconozco y lo digo en todos los lugares donde puedo hablar sobre esto. Yo tuve la gran ventaja de trabajar con una colega que teníamos mucha compatibilidad en lo que pensábamos con respecto al grupo, lo que queríamos hacer, la misma locura laboral. Igual la directora tenía una gran fortaleza en ustedes. Claro, y además un equipo de conducción para mí que fue ese año el que yo dije, por fin. Claro. Porque realmente me decían, vos decime lo que necesitas y yo te lo busco. Si no lo tengo ahora, pero te lo busco. Claro. No solo el acompañamiento del material. Exactamente. Y después el hecho de que era el mismo discurso para todos los grados. Entonces, yo al año siguiente recibía un grupo que se había formado también en el mismo discurso. Que aunque no hubiera trabajado con la misma dinámica, porque bueno, no todos tenemos la misma formación, hay distintos docentes de las escuelas, pero el proyecto institucional era lo mismo, y había un seguimiento del proyecto institucional, había un seguimiento. Sí, pero hay mucho más que eso, Al momento de organizar una escuela, al momento de pensar qué escuela quiero, esta pregunta, ¿qué escuela queremos nosotros tener? ¿Cuál es la escuela que nosotros vemos en el futuro que queremos tener? Una escuela yo hace 3 años que estoy en esta escuela, donde estoy ahora, siempre fui directora de isla porque me gusta el contexto y un montón de cosas que hacen a la isla. Mi escuela es una escuela muy fortalecida, yo les contaba a las chicas, es una escuela que tiene biblioteca, tiene bibliotecaria, tiene equipo de orientación escolar. ¡Qué bueno! Tengo 169 alumnos. Que Que es muchísimo. es muchísimo, pues una escuela de islas no tiene esa cantidad. Son 9 secciones, tengo maestras con 14 niños adentro. Y al momento de organizar, es una perla, chicas, es una perlita ahí en el Tigre.
Y es una escuela, cuando yo entré, totalmente cerrada, los padres no entraban, los padres no entran, estamos todos muy tranquilos. Los maestros del diseño curricular, sí, bien, gracias. No, aparecen con la revistita maestra de primer ciclo. Claro, con las planificaciones del año 2001. Se encontraban las revistas súper trabajadoras, maestras súper trabajadoras. Claro, pero es un modelo también de trabajo, sí, ¿no? Sí, de estilo de trabajo. Pero son muy trabajadoras. En mi escuela tiene los maestros no faltan. En mi escuela no faltan. Esa es una gran ventaja que tenemos nosotros. Pero no conocían, por ejemplo, la política educativa de la provincia de Buenos Aires. A ver, si yo no conozco dónde estoy enmarcada, cuál es el alumno que quiere la provincia, el perfil de alumno, cómo está considerado ese alumno, la normativa legal, no puedo pensar en la escuela que quiero, porque cada uno va a pensar de la escuela que quiere desde su lugar, pero acá hay que mirarla colectivamente. Acá hay que mirarla enmarcada en una política educativa. Y si, como yo les digo, y soy muy dura, chicas, si no estamos enmarcadas en esto, nos vamos con un kiosquito. Esto es así. Yo no vengo a hacer lo que yo quiero para la escuela. Hay un mandato escrito, que por suerte yo coincido con este mandato escrito. Lo quiero decir, el que no está de acuerdo y quiere estar en el sistema está enmarcado ahí. El director es un coordinador, es el líder, es el que mueve la silla cuando la maestra está sentada todos los días en el escritorio. Eso es lo que hace. Es el que va al aula a animar a seguir trabajando. Es el que da clase en alguna oportunidad y el maestro está de este lado. Es el que a veces se siente y ve al maestro. Es el que dice, tomo el grado, porque la maestra no vino. Y cuando toma el grado, sabe lo que va a dar, porque sabe lo que está dando esa maestra. Es decir, hay un montón de cosas que hay que mirar, creo yo, desde la mirada. Yo la miro a veces desde el área de conducción. Desde el área de conducción. Pero me parece importante enmarcar esto de lo que vos decías de la norma. Mis maestras ahora se ríen, pero conocen toda la normativa y al momento de discutir las cosas las sacamos a la normativa porque ahí está plasmado todo. Y yo les digo, el otro día le contaba a ellas que salió el tema de la situación de conflicto. Mi escuela tiene un proyecto que se llama Aprender a Vivir Juntos. Todo un tema, Aprender a Vivir Juntos, todo un tema. Y está enmarcado en un montón de cosas, por ejemplo, las normas de convivencia, el argumento de las normas, dentro del aula. Parece algo sencillito, no es sencillo. Plasmar cada grado las normas que puso, el sexto no mira igual que el primero no mira. Y lo central de la escuela es la autonomía del chico. El chico tiene que ser autónomo. Nosotros queremos un alumno autónomo. Un alumno que se mueva por interés. Esa es la intención que nosotros queremos. Que sea reflexivo y que sea crítico. Es muy amplio, pero es muy concreto al momento de dar clase. Queremos un chico pensando. Y que al momento de decir diga lo que piensa, aunque sea distinto al otro. Que tenga el espacio para decir. Pero el adulto es muy difícil. Yo creo que ella está planteando esto desde lo institucional propio, porque en realidad, si bien vos tuviste este beneficio, y esta experiencia que es recontra grata, no suele ser así en todas las instituciones. En realidad tenemos estadísticamente dado, cada 10 personas que están trabajando institucionalmente, esto está comprobado, en cualquier institución, inclusive saliendo y trascendiendo las puertas del sistema educativo y nos vamos al hospitalario, de cada 10 personas hay 3 que desarrollan coherentemente y bien, si no vamos a estas cosas binarias, no sé, de acuerdo a la normativa o con buena onda a su laburo. ¿Sí? El resto, porque siempre están coexistiendo diferentes miradas. Las instituciones, por definición, son burócratas. Claro. ¿Sí? Tienen se constituyen como institución a partir de la burocracia. De la burocracia. Si no existiera la burocracia, no habría instituciones. Entonces, la institución, por definición, es burocracia pura. El tema es poder sostener la tensión entre la burocracia y la creatividad.
Perfecto. Si nosotros Eso. no podemos sostener esa atención, Exacto. se nos gana la burocracia. Y eso es lo que hay que Entonces llevar. repetimos la misma planificación desde el año 2000 hasta el año 2013. Bueno, eso es lo que hay que hacer. Porque nos convertimos en un burócrata. O sea, el maestro que llega al salón y abre la carpeta del año pasado para hacer el ejercicio el día 10 de octubre, que hizo el 10 de octubre del año 2011, es un burócrata. Totalmente. Discúlpenme. No, pero es la realidad. O si si no, quiero ¿sabes alguna qué? subsección, Me das la carpeta, porque yo tengo el grado de cambiar tu ¿Cuál es la carpeta. secuencia que me prestes? Y yo digo que si no la hago yo, no la voy a poder dar la secuencia de otros. Yo soy muy hincha. Claro. Coincido mucho con ella, pero soy muy hincha. Pero Entonces, a mí es una así. planificación me lleva un montón de tiempo, porque yo me despliego en mi mesa de trabajo libros, cosas de todo. Porque no saco Pero de... convengamos que todo entonces, sujeto que mi es compañera por ahí docente te y que dice, está en una reunión de esta naturaleza, en un congreso, es porque algún interés extra tiene. ¿Sí? Totalmente. Entonces, bueno, convengamos que por más flaquezas que tengamos en la hora de ejercer la profesión, si estamos acá sentados porque por lo menos nos interesa conversar de estos temas. Entonces ya eso es una gran parte ya ganada, ¿no? Pero bueno, esa es la atención que nosotros tenemos que mantener constantemente. Yo recién les hablaba de la otra forma de transitar las instituciones, que es la creatividad. Exacto. Una institución siempre va a tirar para atrás, para el lado de la burocracia, para el lado de la repetición, para el lado de volver a hacer aquello que ya fue probado y que en su momento fue un acierto, dio resultado. No me cambien la historia, si esto ya resultó, porque no son voy a los volver mismos a hacer. actores Claro. en el mismo contexto. Pero la institución tira para ese lado. ¿Sí? Y la creatividad tira para el lado opuesto, para ver, busquemos, innovemos, pensemos otra cosa diferente, no, yo ya me aburrí de hacer siempre lo mismo. Bueno, y por otro lado, si nosotros miramos más allá del horizonte que nos plantea la institución, vamos a encontrar cosas nuevas. La comunidad de año a año no es la misma, no es la misma de año a año, no es la misma la escuela de año a año. Siempre pasa algo nuevo. Y ojo, no olvidemos una cosa, que las instituciones son las personas que la transitan, no son más ni menos que eso. Una institución no está hecha de paredes, está hecha de sujetos. Entonces, esos sujetos son los que aman esa institución. Que van dejando marcas. Totalmente, totalmente. Y hay cosas, ¿no?, que se llama el mito institucional, que tienen que ver con los mitos fundacionales, con cosas que están incluso hasta en las paredes, en los usos y costumbres, etcétera, que si no son pensados, no son problematizados, si no son puestos en cuestión, entonces funcionan como rituales, como repetición sin sentido. Y cuando algo carece de sentido, ya no tiene significación para el sujeto. No tiene importancia, no me significa nada. ¿Sí? Entonces lo repetimos por repetirlo, porque quedó instalado como ritual. Pero no porque tenga un sentido, porque tenga un valor para ese grupo humano que está en ese momento laburando en esa institución. Para nada. ¿Qué sé yo? A ver, ¿por qué formamos todos los días? No sé, vamos a pensar esas cosas. ¿Por qué formamos? Para saludar a la bandera. ¿O se puede saludar a la bandera sin formar, por ejemplo? ¿Se puede hacer formación en círculo? ¿Se puede hacer formación de... Se puede. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, pues más ordenado así. ¿Quién te dijo que es más ordenado? Si estamos 10 minutos a los gritos pidiendo que se calle, ¿es más ordenado? No sé, pregunto, ¿sí? Entonces, estas cosas, ¿no?, que aparecen, bueno, vamos a cuestionarlo. Y sí podemos cuestionarlo. Pero no solamente, hay cosas que son necesarias. Claro, pero no solamente eso se tiene que cuestionar el grupo docente con la directora. Tienen que, me parece a mí, que hay que lograr que los chicos se apoderen de la escuela, que la hagan propia, que tomen decisiones también y que las puedan decir y que puedan justificar por qué toman esas decisiones. No tengo retroproyecto, para mejorar bueno. La relación, la convivencia. Y apropiarse de la escuela. Y si lo Pues vemos dale vuelta a una nosotros chiquita somos famosa. poquitas. Bueno, hay un video que es una asamblea. El proyecto de la forestal a Bosnia se realizó de la siguiente manera. Primero empezamos a tomar este emergente del agua y se trabajó con el tema agua de ciencias naturales como recursos renovables, no renovables, se armó una discusión, etc. Y ese año nosotros pusimos
empezamos a implementar un dispositivo grupal de asamblea para trabajar los problemas de convivencia. La asamblea era resolutiva, o sea, lo que la asamblea resolvía, nadie lo podía mover, ni la directora. Perfecto. Entonces, si la asamblea resolvía una sanción para un alumno o una sanción para un docente, porque no cumplía con algo que había dicho que iba a hacer y no lo va a hacer. Bueno, pero ahí ojo ahí, porque ahí hay docentes, que es lo que estaba diciendo Débora, hay que ubicarse en ese lugar, y hay que correrse de otro. Entonces, los chicos anda a poner una directora que te decían, venga y te pero vos diga. nos prometiste que los días tales íbamos a ver filmaciones o pelis en la biblioteca y no nos llevaste porque hicimos tal otra cosa. A nosotros nos debes la biblioteca y nos debes la filmación. Sí, chicos, tienen razón. ¿Cuál es mi sanción? La semana que viene 2. Bueno, la semana que viene 2. Tengo que cumplir con la semana que viene 2. Totalmente. Tengo que cumplir. Bueno, esto es una afirmación. Pero no perdiste la autoridad. No, todo lo contrario, para mí mi criterio Bueno, lo estoy diciendo en voz alta porque otra persona desde otro lugar pensaría, me está poniendo una sanción a mí el alumno y yo estoy perdiendo autoridad frente al alumno. No, este proyecto de la Forestal Agonia con las máquinas no tienen mucho volumen. ¿Es la del río, la de Drexler, la canción? Sí. Pero bueno, están filmados los chicos en distintas instancias de trabajo grupal. Se trabajó con técnica de taller, en el área también de informática y con técnica de asamblea. Cuando llegamos al punto de entender que el recurso de agua no es renovable, que se agota, que se termina, el agua dulce se puede terminar en algún momento y llegamos a la comprensión de eso, entonces ahí vimos, porque yo desde ciencias sociales tenía que ver políticas extractivas o políticas económicas desde el siglo XIX, el siglo XX, entonces recurría a la forestal, ¿sí? Y cómo el cambio de la empresa industrial, de la revolución industrial inglesa del siglo XIX, se había modificado por una empresa globalizada, como por ejemplo Gonia, que encuentra en el río Uruguay un lugar donde puede hacer lo que no puede hacer en Europa. Y que es una empresa multinacional. No al estilo de la inglesa forestal, sino al estilo del siglo XIX, del siglo XXI. Y entonces, bueno, comenzamos después les voy a mostrar la planificación de este proyecto. Y comenzamos a hacer esto. A ver si empieza esto de una buena vez. Bueno, ves, el tema del agua en la isla salió porque nosotros tenemos bidones, tomamos agua de bidón que traemos. Entonces era ver que los chicos se servían agua de los bidones que tienen en los patios y siempre quedaba mucho resto de agua. Es decir, se servían mucho y quedaba la mitad del vaso. Y al momento, claro, teníamos que tirar mucha agua. Entonces empezamos a hacer una estadística, a ver de cuánta agua por semana teníamos que, el desuso, no para tomar, porque para la limpieza y demás se usa del río. Para los baños también. Bueno, acá están algunos están trabajando con cartulina porque no quisieron trabajar en la compu. La cuestión es que ellos entraban a la página de las asambleas de Gualeguaychú y se replicaba la asamblea del día anterior o del fin de semana anterior en el aula. Una vez por semana. Buscaban la información y la misma que se discutía en la asamblea se discutía en el aula. Entonces se discutía si estaban de acuerdo con los cortes de ruta o no, si era efectivo o no.
Porque la pregunta inicial era ¿qué nos importa a nosotros? Esto pasa en Entre Ríos y con el río Uruguay. Nosotros tenemos el río de la Plata. Y entonces la maestra de Ciencias Naturales, Sandra, les hizo investigar sobre el riachuelo. ¿Cómo era el riachuelo antes y cómo es el riachuelo ahora? En su momento fue un balneario. ¿Sí? A nosotros también nos afecta. Cuando habla de ellos, dice, ¿por qué Brasil todavía no se metió en el conflicto? Claro. Si también el río Uruguay es brasilero. Claro. Los afecta de alguna manera, tienen que ver con ellos. Dice, no, porque ellos todavía no nos afecta. Cuando nos afecta se van a empezar a preocupar. ¿Cómo tiene la relación con la forestal? Esto es más llegado a la actualidad, ¿no? Claro, bueno, pero también. la forestal pero fue una comparación de políticas extractivas. ¿Cómo se pensaba la extracción de los recursos naturales en el siglo XIX? La forestal se mantuvo en el país y extrajo quebracho hasta 1970. Por eso se hizo la película. Fueron 100 años de forestal. ¿Y cómo se piensan las políticas extractivas hoy? ¿Con una idea de empresa global o con una idea de imperialismo industrial? ¿No? Por eso, ¿cómo se lo marcaban a los pibes? La historia Porque ellos vieron la revolución industrial. Entonces vieron la revolución industrial comparada con la empresa global y el mundo globalizado. Es un contenido de ciencias sociales de sexto grado. Esta nena lo que está contando es que ella vive en La Matanza y la madre no la deja tomar agua de la canilla porque tiene las napas contaminadas. Entonces dice, no hay que irse a el río Uruguay para el paseo. Yo no puedo tomar agua de mi casa. Dice, solamente sirve para bañarse. Y no sé. Y no sé, porque también le puede llegar a contaminar. ¿Sí? ¿Sabes qué te iba a preguntar? ¿Qué sanciones han puesto los chicos al momento de elaborar sanciones? Sí. Primero que el reglamento escolar tratamos de que no fueran prohibiciones. No se hace eso, sino está permitido. Entonces, cuando alguien hace algo fuera de la norma, por ejemplo, no colabora o engaña a alguien, las sanciones que aparecieron fueron, bueno, esta persona si entorpece el trabajo en grupo o el trabajo en equipo, por un tiempo no va a trabajar en equipo, va a trabajar de manera aislada hasta que los necesite. Tiene un concepto de trabajo en equipo. Hasta que los necesite, por ejemplo. Entonces, cuando esa persona, ese chico o chica, pide trabajar en grupo porque quiere hacerlo en equipo, le digo, bueno, pero ¿qué vas a hacer? Entonces dice, bueno, él pidió. Cuando está en condiciones, si lo aceptamos nuevamente. Los chicos hay que frenarlo, porque cuando ponen sanciones son más duros que los adultos. A ver, ¿qué fue? Porque ahí decían, la nena esta que habla de La Matanza, que dice que ella, ¿qué podemos hacer nosotros? Entonces ahí me metí en la asamblea, pedí la palabra, moción de orden, y entonces les empiezo a decir que ellos son sujetos de derecho. Ellos tienen derecho a pedir. Si nosotros qué podemos hacer, somos chicos, a nosotros nadie nos escucha. Entonces ahora van a ver qué termina resolviendo esta asamblea. Porque ellos piensan que no tienen derecho. Que no tienen voz además. Exacto. ¿Qué podemos decir? Entonces ellos terminan haciendo una declaración, y ustedes pueden hacer la declaración, la subimos al blog de la escuela y nosotros la mandamos vía web a la asamblea de Gualeguaychú. Para que ellos se hagan escuchar, para que sientan que su voz es escuchada. Ellos decían, es Gualeguaychú y nosotros que estamos haciendo. Estaban totalmente envalentonados. No puede ser que sea solamente Gualeguaychú y nosotros, decían, ¿no? Bueno, se tiene que ser todo el país. Bueno, ellos pensaban eso en ese momento. ¿Ves? Fue la escuela agraria. A él, el sexto grado se le despertó la vocación. Claro, yo creo que esto dispara cantidad de cosas. También ellos pueden hacer la asamblea, porque nosotros hicimos investigar cuáles eran qué decían las voces de
la empresa, los pobladores de Gualeguaychú, el gobierno uruguayo, el gobierno argentino nacional y provincial, escuchamos todas las voces. Ellos investigaron, acá no se ve en la asamblea porque se filmó nada más en la asamblea, pero hubo un dispositivo, que es una técnica de dibujo, que se llama el abogado del diablo. Entonces, un equipo tenía que defender la postura de los habitantes de Gualeguaychú, otro equipo tenía que defender la postura de la empresa, con todos tenían que buscar argumentos, tenían que investigar y otro equipo tenía que ponerse en la voz del presidente de Uruguay y otro tenía que ponerse en la voz del gobernador de Entre Ríos, creo que gané elegido eso. Y cada uno tenía que defender la postura. Era muy cómico pues, cuando se levantaba el equipo de la asamblea de Gualeguaychú. Bueno, decía el presidente y el gobernador. Bueno, escuchen que no, yo voy a hacer algo, decía, ¿no? Era muy cómico verlos cómo realmente actuaban el papel desde la argumentación que habían aprendido. Y la empresa, el equipo de la empresa manejó todas las variables que la empresa tenía como defensa. Fue muy atacado. Claro, muy atacado y se trajeron gráficos, todo, fue muy bueno. Otro tema también que surgió a partir de esto de la asamblea, ahí yo les pregunto, ¿quiénes viven cerca del riachuelo? Pero aparte miren el nivel, ahí hay 45 chicos. El nivel de atención, ¿no? Bueno, más allá de que lo estábamos filmando y bueno, ellos les interesaba también que saliera bien. Sí, pero hay cosas que se aprenden con el hacer. Claro. El dar la palabra. Yo creo igualmente que conforma una cultura institucional. O sea, y después cuando la asamblea termina con la votación, que es lo que se vota formando una comisión de redacción de informe. Entonces ellos armaron una comisión que redactó un informe de todo lo que habían investigado y fue lo que se publicó en ese año en el blog de la escuela y se mandó a la página web de la asamblea. Además el bibliotecario creo que ese año también había enviado el informe. Ahí se formó una comisión. Y entonces, si uno tiene la cabeza funcionando de esa manera, cuando yo digo pensamiento complejo, digo pensamiento en forma de red, donde las cosas ¿sí? tienen relación unas con otras de manera muy cruzada. Entonces planifica también en forma de red y piensa la clase en forma de red, y piensa el objeto de estudio en forma de red. Generalmente a mí me resuelve mucho el hecho de pensar un caso. Bueno, este fue el caso de este año, el tema de las papeleras. Y a partir de ahí, abrir. Este año, estoy en otra escuela, con otro docente, la secretaria es mi misma compañera de acá, pero no trabaja en mi ciclo, por ejemplo, ella es coordinadora del segundo ciclo, no del tercero. Estoy con una maestra paralela que no es psicóloga social. No hay otra psicóloga social maestra en la escuela. Entonces digo, bueno, vamos, ya que no tengo un coequiper que funcione más o menos de la misma manera, bueno, vamos a hacer proyectos más chicos. Así trabajamos en eso. Claro, y me ayuda esto, a pensar el caso. ¿Cuál es el caso de este bimestre? ¿Cuál es el caso de este otro bimestre? Entonces, el caso de este bimestre, el bimestre que cerró ahora, el 4 de octubre, fue el tema de los ecosistemas, pero de los ecosistemas dentro de la ciudad. Y la discusión si la ciudad es un ecosistema o no. ¿Por qué? Por la inauguración del metrobús, por los problemas con el subterráneo, porque llegaban muchos chicos tarde porque tienen que cruzar el puente de Pueyrredón y había cortes. La escuela está en Barracas, en Montes de Oca al 800, frente a la Plaza Colombia. Es otro tipo de población, la mayoría es clase media, ¿sí? Pero hay chicos que vienen de Avellaneda y tienen... Entonces, como problemas de la ciudad. Es una escuela chica donde falta mucho el espacio, el emergente institucional, la falta de espacio. Son 25 alumnos en un salón como este.
es mucho 25 no hay posibilidades ni de movimiento. Y en un distrito que se caracteriza por bajada directa desde la supervisión, de que las escuelas deben apuntar a la integración. Entonces, integración pero sin espacio. En una escuela que que va realmente sobre una avenida, Montes de Oca, donde hay muchísimo tránsito, más de 15 líneas de colectivo. El tema tiene que ver con el espacio es el emergente. Y entonces, los chicos aparte protestan por el espacio. ¿Cuándo vamos al poli para hacer educación física? No se puede hacer educación física en la escuela porque no hay un patio grande como para que puedan hacer educación física una clase y otros seguir en el salón dando clase, por el nivel de ruido. ¿Sí? Entonces, el gran tema de esa escuela es el espacio. Y los pibes protestan mucho. Entonces, ¿cuál fue el proyecto? Ecosistema urbano. Vimos toda la parte de ecosistemas, mezclado también con literatura, trabajamos leyendas, diferentes cosas. Trabajamos ámbitos y nos fuimos un día hasta la reserva. Y en la reserva vimos cuál era el ecosistema real. Abajo del asfalto lo que podía ver. Y cuáles eran las plantas autóctonas y pudieron empezar a reconocerlas a lo largo de la avenida Montes de Oca. Este es autóctono, este árbol, este no. El eucalipto no es un árbol autóctono. ¿Qué más? Distintas fueron a la plaza, reconocieron cuáles eran plagas dentro de la plaza, cuáles no, cuáles eran árboles europeos, cuáles eran árboles de pastizal bonaerense. Bueno, hicimos todo ese trabajo y ahora estamos con el tema de las encuestas. Si el poblador, ellos van a encuestar a 100 personas, van a encuestar más de eso, pero si el poblador de Buenos Aires siente que es parte de un ecosistema. Hasta ahora todos contestaron que no. Pero nuestra hipótesis es que hay un ecosistema urbano si el individuo, si el habitante de la ciudad se siente parte de la naturaleza. Niega que hay ecosistema cuando no se siente parte de la naturaleza. Cuando se siente parte de la naturaleza, puede reconocer el ecosistema en su ciudad. Entonces, ayer, por ejemplo, fuimos como visita didáctica a la metropolitana, porque es una visita que baja del gobierno de ciudad para hacer. Bueno, fuimos a la metropolitana y nos aprovecho para preguntar a la gente de la metropolitana. Ninguno de la metropolitana contestó que la ciudad podía llegar a ser un ecosistema, o que debajo del asfalto podía haber un ecosistema. Que la reserva es un ecosistema. Ninguno reconoció dentro del ámbito urbano un ecosistema. Gente que se supone formada en el reconocimiento del medio urbano, ¿no? ¿Dónde está? Entonces, bueno, entonces ahora la pregunta es ¿por qué no? ¿Por qué contestan todos que no? Porque no se puede ver la naturaleza dentro de la ciudad. No, porque todos contestan ¿por qué? No, ¿por qué? Y porque no se puede ver la naturaleza. Porque hay poco elemento porque hay poco elemento natural. Bueno, pero está la reserva, están los parques, están los pulmones dentro de la ciudad. Todo eso constituye parte de la naturaleza urbana. Y nosotros somos naturaleza. Nosotros somos parte de la naturaleza. El problema es que no nos consideramos como parte de ella. Nosotros respiramos, necesitamos el oxígeno, necesitamos de ver verde, de pisar tierra de vez en cuando, no solamente cemento y pavimento. Y entonces a partir de eso ellos apostaron o están tratando de formular la hipótesis de que existe un ecosistema que no está planteado en el libro de Ciencias Naturales, que es el ecosistema urbano, con características especiales. Entonces, dentro del ecosistema urbano, ellos ahora tienen que pensar cuáles son los factores bióticos, cuáles son los factores abióticos y volver a salir a la calle, pero esta vez con una publicidad, diciendo, usted vive en un ecosistema, cuídelo, es parte de la naturaleza. O sea, si hablamos de emergentes, yo nunca tuve en 14 años una directora
que se parara al lado de mí. De hecho, porque a mí no me hace falta, pero me refiero a eso. No, porque ella lo hizo así, yo lo que quise decir de mover lo que digo es que tengo, ojalá tuviéramos así. Yo en 14 años he tenido directivos que están tapados de papeles y que no salen de su escritorio y que quieren cumplir He tenido vicedirectores que como están a punto de jubilarse no tienen ganas de nada. Y el rol del vicedirector es fundamental. Porque pensaba en el vicedirector como el coordinador que vos planteas. Sí, también. Sí. Pero el vice es el nexo. Que a lo mejor, viste, ustedes están capaz que más, bueno, en lo que yo veo allá, en la gestión y en la administración. En cambio el vice... No, yo estoy más cerca de la pedagogía. Bueno, ¿ves? Entonces sos el nexo entre el equipo docente yo no tengo y la política educativa y lo que hay que bajar y la resolución del día y esto y lo otro. Entonces, sucede esto, la soledad misma. No hay equipo ahí. Entonces, lo que vos me decías de lo institucional, nos pasa con cada maestrito con su librito. Claro. Nos pasa infinidades de docentes que están agotados por toda la problemática que tenemos, entonces llega gente nueva constantemente, no tienen el conocimiento del PEI, nadie se los hace saber, porque yo estoy como vicedirectora, pero estoy al óleo. Yo lo digo así. ¿Cómo al óleo? Pintada. Entonces, claro. Pero che, qué tonta esa directora. Entonces, ¿o no? todo lo que yo conozco en este grupo que adoro, grupo, ella está primero y nosotros dos. Equipo primero y segundo unidad, ahora unidad didáctica, unidad pedagógica, digo, somos nosotros. Bueno. De 10, así como que no es poca cosa. No, de 10, de 10, voy a imaginar que somos un personal de 20. A ver, 25. que 3 maestras de primer que son primero y segundo estén juntas para armar la unidad de eso es Pinocho. Me da frustración. No, a ver. No. Mira, en una escuela, a ver si coincidís en esto, en una escuela no tiene que haber problemas, tiene que haber desafíos. Desafíos. Hay que cambiar la palabra problema por desafío. ¿El desafío cuál es? Ahora, bueno, a ver, armar esta unidad pedagógica, que tenemos esa directora, que es una vice ahí, que estamos nosotras tres. Bueno, a ver, ¿qué fortalezas tenemos? Primero que están las tres juntas, y estos son los mismo grado de la unidad pedagógica, primero y segundo. Bueno, nos armamos. Primero, lean la normativa, chicas, fundamental. Lean, a ver qué es lo que les piden. Yo lo que les sugiero es, la provincia de Buenos Aires tiene muy buen material sobre la unidad pedagógica, muy bien desarrollado con estrategias para poner en práctica. Nadie nace sabiendo. Copien primero, copien de lo que les traen, de lo que bajan, porque saben lo que... Yo siento que cuando bajan las cosas así tan, no sé sabes qué pasa, pero viste que viene muy desarrollado en la provincia de Buenos Aires, estrategias de cómo trabajar y demás. Nos están tratando de idiotas, ya se dieron cuenta que somos idiotas en la escuela, falta que nos digan cómo nos tenemos que parar. ¡Bárbaro! Usen eso. Y a partir de eso seguramente van a surgir cosas nuevas, pero primero hagamos. Si alguien pensó... no quiere decir que y si no les sirve lo del distrito de ustedes, métanse en otro distrito. Claro. No sé, Capital Federal, a pesar de la diferencia que yo puedo tener con algunas bajadas del gobierno de la ciudad. Bueno, pero ese es otro tema. Es otro tema, pero tiene las secuencias que plantean son buenísimas. Es lo que hablaba, sí, nosotros manejamos todo. De hecho, estamos dentro de la misma política educativa del país, pero me refiero a esto. Mi punto es que si no es por la impronta y por la necesidad nuestra de ser buenos profesionales, ¿sí? Nada se llevaría a cabo. Bueno, pero eso es la burocracia. Ese es el resultado de la burocracia. Claro, eso es una cuestión institucional, como decía la señora que se fue. Convengamos, empezando por estos tiempos. Yo te hablaba de algo tan significativo como es la organización de los tiempos. Nosotros tenemos bandas horarias semanales. Primer ciclo se reúne todo el primer ciclo. Mirá qué fortaleza que tienen en la provincia. Todo el primer ciclo. Las horas. Las horas. Eso
para que ahora tengo solamente una hora de 40 minutos. Y el segundo ciclo lo juegan. paralela. Pero nos encontramos ahora con la organización, pero con el vacío, porque falta, voy a decir el compromiso, si digo el compromiso. Están con otros intereses los directivos, ahora están... Claro, el compromiso, bueno, pero sí, y yo soy media apocalíptica, pero digo... Sí, no tenés bastante. No tenés que ser apocalíptica. ¿Viste? Entonces, No. entonces lo que me pasa es esto, que me parece... No, mire, estás mirando el vaso medio bajo el vaso. astrólogo. No, está bien que No, hagas está bien. esa Ella lo mira medio vacío, claro, hay que mirar el vaso medio lleno. ayuda. Esto es lo que tengo. Bueno, Con esto me tengo que No acordar. estamos por ahí en ese sentido. Pero lo que vemos es que estamos medias solas en esto de querer hacer algo institucional. Nuestras compañeras es como que se han quedado en que, ¿para qué lo vas a hacer si se lo piden allá para que cumpla ella y yo no? No, déjalo. Pero hay una necesidad de escuela, los niños necesitan ver la organización, porque si nosotros no estamos organizadas, No ellos no van a aprenden. estar organizados. No aprenden. Y nunca van a saciar sus intereses de conocer si tenés una maestra que se desinteresa por completo. Entonces, a eso vamos, a que por ahí el compromiso del equipo no se da Parece como que tal. Es lo que Hay que hemos hablado formar. estos Lo que días, pasa de es que- replantearnos las prácticas docentes. Sí. Porque yo también te pregunto, si vos no hubieses encontrado el eco en esa directora que fue distinta, Hubiera seguido la mía dentro del aula y eso se hubiera terminado ahí. Que terminamos haciendo eso. ahí quería llegar. Sí, Gracias. seguramente se hubiera. Pero bueno, pero el tema es el siguiente. Sí, yo a ver, Sí, yo sí. empecé la docencia en el año 1985. Trabajé 4 años como docente, dejé para dedicarme a la psicología social. En el año 1999 volví a la docencia, ¿sí? Como maestra de lengua. Y ahí dije, bueno, voy a juntar todo en una misma profesión, psicología social y docencia. Y empecé a trabajar dispositivos grupales. Adentro del aula yo me manejo con mucha técnica de taller, lo que ustedes vieron filmado asamblea es algo que pasa siempre, ¿sí? No trabajamos adentro del aula únicamente. Yo digo, directora, hoy trabajo en el patio y trabajo en el patio. Hoy, directora, trabajo, qué sé yo, me voy a la plaza con los chicos. ¿Tienen autorización? Sí, voy a la plaza. Y doy clases en la plaza. Es una cuestión también de salud mental para mí. Sí, no solamente estoy pensando en mis alumnos, también estoy trabajando para mí. Y bueno, trato de armar, o sea, toda institución tiene sus intersticios, es decir, su grieta por donde meterlo. Hay que buscar la grieta, por dónde se puede colar. ¿Por dónde se puede colar la idea? ¿Por dónde se puede colar la fuerza, la energía? ¿Por dónde lo puedo meter? Y hay Involucren a esa directora, chicas. Hagan un proyecto de unidad pedagógica. Hay otros con quien Háganlo. Hagan un proyecto ustedes. Hagan Hagan un proyecto, involúcrenla. Muévanla ustedes de la Y silla. si no busquen su interés, necesita ascender, Claro. que ascienda y que se vanaglorie del proyecto del primer ciclo, por favor. Sí, porque si no nos estancamos en no hacer nada. Claro, movilícenla. Claro, Yo, por ejemplo, En todo resumen en la vida es acción y reacción. exactamente. vimos igual el patio de mi Entonces hemos escuela. pensado, el martes de la Y mi semana que director viene, está contando lo que para es poder, particular. para Imagínate poder qué bola me va a dar. plantear todo esto que, para Entonces, poder yo ser creo agente que multiplicador de todo Mira, esto que Graciela, estamos yo aprendiendo, que estuve está pensando maravilloso, que vamos a aparte llamar al de biólogo para triste, convenio un social. día, La vamos a mantener con Entonces, eso y de paso Le vamos demostrando todo lo que hemos venido mostrar aprendiendo. todo lo que nosotros hemos aprendido para ver si movemos la mezcla. Pero absolutamente. Pero fíjate cuando ella contaba la experiencia de la nueva directora. Obviamente. En otra Y ya había comunidad hablado con hay mi una nueva compañero de otro directora. La año, tiran por porque el yo balcón. lo que pienso hacer es Hacen una directora parcela y la que pare gente para se cada tiene que haber año. movido con Y cierto cada una margen empresa de maniobra no sé, desde la ahora bien, supervisión, que desde no los me padres de la quedaron escuela, ningún, desde los se docentes, está porque cada uno viendo va a querer que desarrollar el se piso, eso está claro. Nosotros para ascender, los padres porque no le quieren mover el status quo, los que mueven la merca en la villa para que si esta viene a joder realmente en la dirección. Entonces, todo eso tuvo que Imagínense contemplarlo. que yo- Y las docentes también le debían romper la Ay, paciencia. son 2 horas y media, es mucho tiempo y
también es poco, pero no solamente el emergente institucional que les conté, esta directora asume el cargo de dirección después de tener una escuela que estaba vaciada. Los pibes se iban. Es tremendo eso. Los pibes se iban, no había maestro que quisiera ir a trabajar ahí. Reunión de distrito para nombrar suplentes, no, yo a esa no, yo a esa no. No quería nadie ir a trabajar a esa escuela. ¿Entendés? O sea, era una escuela que estaba marcada. Marginales de los marginales. Ahí no. Y bueno, y le dijeron, ¿y vos vas a ir a esa escuela a trabajar? Sí, yo voy, dijo ella. Yo tengo que ascender, yo no soy directora, y bueno, es esa la que tengo que ir y voy. Y movió y revolucionó. Con lo bueno y con lo malo. Claro, sin beneficio inventario. Seguramente alguna fortaleza de tener. Ella cuando entró a la escuela, que no fue en el momento que yo entré, ella entró en el 2003, yo entré a mediados del 2004. Cuando ella entró, dijo, son 2 años. En 2 años, tengo que volver a encontrar, o sea, tengo que armar la escuela 2 años. Es como si la fundara. Porque era real, no había chicos. Se iba a cerrar grados cuando no había chicos, había menos de 10 chicos por cada grado. Y en un barrio donde había patadas de chicos. Y a esa escuela no quería ir nadie. Los docentes no iban a trabajar, licencias eternas, ¿sí? Dificultades de relación entre los docentes. Ya empezó por acá, hay que trabajar. Los que no quisieron trabajar se fueron. Así de sencillo. Disculpa, trasladaron, dieron cambio. Ibas a explicar la diferencia entre emergentes y centro de interés. Claro, porque el centro de interés es un tema, ¿sí? El emergente es una escena. Es algo que se vive dramáticamente. Es esto de que los chicos salgan corriendo del aula para ir al baño a mojarse. Es una escena. ¿Sí? Ahí no hay un interés, es una escena. ¿Se entiende? Sí. Y el emergente, entonces, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver con una condición psicosocial del individuo viviendo en un bar, en una casa sin baño. Porque esto lo vi yo. El baño era un tacho en una canilla, eso era lo único que tenían de baño. Y el emergente es sociodinámico, que tiene que ver con lo grupal dentro del grado y lo demás. Pero el emergente es una escena, ¿sí? Algo que se puede representar. Claudia trabajó el año pasado, 4º grado tenías, Claudia. Cuarto. Ajá, el emergente era la falta de agua en la escuela. Y ella hizo un proyecto hermoso. Bueno. Sí. O sea, el interés tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con qué tema me interesa. Bueno, me interesa el aeromodelismo, me interesa jugar con tales jueguitos de la computadora, me interesa jugar al fútbol. Igual implica un diagnóstico del docente. ¿Cómo? Igual implica un totalmente, no puede mirar indicadores. Sí. Y algo que la observación por ahí sirve desde el lado, desde mi lado, es algo importante que yo por lo menos siempre le digo a los maestros, que lo tenemos más que nosotros, más que escuchado y más que dicho por todos, es los recursos que ustedes utilizan al momento de enseñar. Si ustedes analizan el trabajo hecho acá, hay material, fueron a diarios, fueron a publicaciones, habrán ido a blogs, habrán ido un montón, habrán ido a libros. Jamás trabajamos con un manual. Ahí está, eso es lo que les quería rescatar. Fíjense la variedad de recursos cercanos a la vida actual que el chico tiene. Lamentablemente, no sé cómo es en Entre Ríos, ¿no? Pero sacarle el manual a la maestra de grado, acá en la provincia de Buenos Aires, tenemos una sala de informática donde también vamos a meter recursos de la Nos están caminando el recurso de las TIC. Tenemos bibliotecaria. Hay variedad, se hace siempre un evento anual para renovar los libros de la biblioteca. Los prestan en la biblioteca porque la bibliotecaria se sienta arriba de la biblioteca. Claro, bueno, no, sí, estamos ahí, pero sí. Como en el nombre de la rosa, sí, el duro en la puntita. Vamos cerrando porque la está el salón. Bueno, lo que quería decirles primero que les agradezco mucho. Segundo, que el tema sigue porque tuve la suerte de este año, la directora me pidió que
ocupar un cargo que no es de ser maestra de grado el año que viene, sino de lo que se llama maestra acompañante de trayectorias escolares. Sencillamente mate. No fue suerte que lo ganaste. Sencillamente mate, así lo llamamos, ¿no? O sea, el año que viene voy a hacer mate de primer ciclo. ¿En qué consiste? Es una figura nueva, institucional, que implementa el gobierno de la ciudad a partir del año que viene como proyecto piloto. Son 120 cargos en el gobierno de la ciudad y es para que justamente haya un docente asesor de primer ciclo para asesorar sobre estrategias. Buenísimo. Estrategias, puramente eso, asesorar sobre estrategias. Eso lo hacemos los que directores de la provincia. Claro, que tiene que asesorar, combinada con el equipo de conducción, por supuesto, coordinado con ellos, sobre estrategias tendientes a la integración de chicos con distintas capacidades y la articulación de contenido. Entonces, ya el año que viene me despido del aula, esta es una manera de hacerlo. Yo te iba a decir recién que